Hola, 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 mis sexos seguidores, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Yo bien, acá en casa, preparando este video, que es un video sobre patologías de pene. Y más que nada yo lo que trato de hacer es hacer los videos en forma natural y sencilla, para que ustedes lo entiendan y demostrarle la experiencia que yo tengo con 40 y pico de años de médico y demostrarle todo lo que he pasado y lo que he vivido en las distintas patologías sexo-urológicas. Bien, hoy vamos a hablar de patologías del pene. Para entender las patologías del pene, vamos a tener que entender cómo está formado y cómo es la anatomía del pene. Porque uno ve el pene como algo muy común, no tiene nada, no, tiene muchas cosas. Primero y principal, el pene está constituido por fuera con una piel elástica extensible que rodea una serie de órganos que se preparan para una erección y una firmeza en esa erección. Por delante del pene vamos a tener el glande. El glande, o como comúnmente conocemos, lo dice la gente como la cabeza del pene, es la parte más sensitiva que comienza en el surco balano prepucial, el anillo que ustedes ven ahí, que por debajo, si ustedes corren el prepucio, van a ver que sale el glande. Ese glande tiene una función, sobre todo, de sensibilidad a nivel sexual. Es donde están las grandes terminaciones nerviosas. Ahora, ese glande es una prolongación del cuerpo esponjoso. Si ustedes cuando tuvieron y tienen una erección, van a notar que por debajo va el órgano, que es el cuerpo esponjoso. Ese es el que hace la prolongación del glande. Y en un corte tangencial, como si cortáramos el pene a la mitad, vamos a tener que por arriba tenemos los cuerpos cavernosos. Son dos cuerpos como ojos de buey, digamos, que van hasta el surco balano prepucial y por dentro corre una arteria, que es la arteria cavernosa. Esta se divide en varias ramificaciones que forman el cuerpo cavernoso. Y por debajo tenemos el cuerpo esponjoso, que rodea otro órgano, que es la uretra, por donde sale la orina y sale el esperma. Son dos cosas que tienen mucha importancia en la funcionabilidad de la fertilidad, porque si no tenemos una buena secreción de las glándulas accesorias como la prostática y las otras glándulas que actúan en la liberación preseminal para bajar la acidez de la orina, es un órgano que tiene mucha importancia. Ahora, bien, en el corte tangencial lo que vamos a encontrar por fuera es la piel. Por debajo hay una membrana fina, superficial, que es la membrana superficial, que es de músculo liso, que la podemos denominar la membrana de Dartos. No importa el nombre, no importa el nombre. Es una membrana de músculo liso. Por dentro tenemos la membrana profunda, que es la de Buck. La membrana de Buck, esta es tejido fibroconectivo, o sea, dura, un poco más dura que la anterior, pero la más importante es la que rodea los cuerpos cavernosos, que es la túnica albugínea. Acuérdense de esta túnica porque esta túnica muchas veces es la que provoca las distintas patologías. Vamos a hablar de muchas patologías, o sea,
Les voy a decir las más importantes. No voy a hablar de patologías muy sofisticadas de las cuales ustedes no lo van a notar, sino van a consultar con un urólogo. Ahora vamos a comenzar con una patología que no es tan común hoy en día, pero fue muy común, que fue la parasitosis peniana. ¿Ustedes sabían que existe parásitos dentro del pene? Déjenme en los comentarios. ¿Saben? Yo lo vi, los tuve que operar. ¿Qué sucede? El parásito del pene, ¿cómo penetra? Ustedes vieron que en el campo, por ejemplo, un caballo se lastima, va la mosca de Queresa, esa mosca que deposita el huevo, y crece el parásito en la lastimadura del caballo. Yo he tenido pacientes que han tenido parásitos, larvas, dentro del pene. Entonces, fuimos a verlo. Sí, exactamente, caminaban por debajo de la piel del pene, entre la túnica superficial y el pene. Y tuvimos que llevarlo al quirófano, hacer una cirugía y en esa cirugía sacar el prepucio, dormir con éter los parásitos e ir sacando los parásitos. No es algo muy agradable realmente, pero bueno, es algo bastante que nos ha pasado. Le digo nos ha porque yo tengo un colega que hemos hecho toda la carrera, estamos los dos jubilados de la misma edad, y le mando un abrazo. Y por eso tengo muchas experiencias que quizás los urólogos de hoy en día, los chicos jóvenes, muchas veces no tienen todas estas experiencias o están en otras cosas más inmersos en otras cosas más de YouTube, de Google, de un montón de cosas de la inteligencia artificial, que realmente la que nosotros queremos saber es, yo quiero demostrarles, quiero enseñarles lo que yo pasé en estos 40 y pico de años. Ahora, hay una patología que es muy común en los chicos, que es la fimosis. La fimosis es la falta de retracción del prepucio. Puede ser fisiológica, que se da en los chiquitos, porque no se les enseña cómo retraer el prepucio, y con el tiempo en la adultez, cuando son jóvenes, no pueden retraer el prepucio. Y tenemos la del adulto, que está dado generalmente por antecedentes de enfermedades inflamatorias y de enfermedades metabólicas. Dentro de las enfermedades inflamatorias tenemos la balanitis, la prostatitis, la balanopostitis, o sea, todas las inflamaciones, todas las itis que provocan que se fibrose el prepucio y no pueda retraerlo. Esto que lleva a que al no poder retraerlo no puede haber una buena higiene y se inflama y muchas veces se infecta. Pero bien, no tenemos por qué decirles al paciente la higiene, cómo tiene que hacerla. O sea, que normalmente hay que higienizarse. Chicos, si vos no podés correrla el prepucio para atrás, bueno, buscan la forma. Antiguamente lo que hacían, se levantaban el prepucio y echaban con una jeringa o con una manguera, se echaban agua. Eso es lo que hacían en viejas épocas. Hoy en día el paciente consulta, está más abierto a la consulta urológica. No es como antes, que no querían ir al urólogo. No querían ir por miedo al tacto rectal, no querían ir por miedo a descubrir muchas cosas, y ya cuando veíamos el cáncer de próstata lo veíamos en estadios 4, ya muy avanzados, con metástasis óseas. Pero realmente lo que tenemos que hacer es decirle a los pacientes, la higiene es importante y fundamental. Yo siempre les aconsejo que la higiene
del prepucio y del glande se haga con un jabón neutro. Cuando se bañen, que la zona genital la laven con un jabón neutro. Chicos, neutro, ¿qué quiere decir? Que no tenga olor, que no tenga color, que no tenga anti-olor contra la transpiración. Son todos químicos esos. Lo mejor que hay, para que ustedes sepan, es el jabón blanco de la ropa. No voy a dar marcas. No me patrocina nadie, ni nada a mí. No voy a dar marca. El jabón blanco de la ropa que tiene su mamá, su esposa en el lavadero, en la cocina, donde sea, se cortan un pedazo y se lo llevan al baño y se lavan con eso. Y listo. Y listo. Porque el esmegma que se junta, ¿saben lo que es el esmegma? Díganmelo en los comentarios si saben lo que es el esmegma. El esmegma es esa secreción blanquecina que todos le dicen normalmente, che, lavate el queso, o no. Así es como lo dicen habitualmente. Pero mi forma no es de hablarles como el médico, de decirles el esmegma, que es un acúmulo de colesterol malo, de esto, del otro, del LDL, del HDL. No, no es mi intención esa. No es mi intención esa de hacerme el super profesor, por más que fui profesor de la UBA, pero ustedes que están del otro lado, hay temas que no conocen. Entonces yo quiero que ustedes entiendan que es un esmegma. Porque por ahí lo leen y dicen, ¿y qué es? Y lo saben. Entonces lo que vamos a hacer es que ese esmegma sea sacado e higienizado. E higienizado. Ustedes sabían, miren, me vienen a la mente las cosas, ¿no? Ustedes sabían que el esmegma es uno de los principales causantes del cáncer de cuello uterino en la mujer. Ustedes sabían que estadísticamente las mujeres judías por la circuncisión del hombre no tienen cáncer de cuello de útero. Ya no lo sabían. Pero bueno, es uno de los causantes, porque es irritativo y el cuello está adentro y lo dejan depositado porque no se higienizan. No la mujer, estoy hablando del hombre. La mujer no, generalmente, por eso les digo lo del esmegma. Ahora, bien, ya hablamos de los factores inflamatorios, bacterianos y tenemos los metabólicos, que es uno de los fundamentales, que muchas veces consultan por esta patología, por la fimosis, y lo primero que le pregunto, ¿es usted diabético? No sé, doctor, no sé. Bueno, vamos a hacer una cosa. Yo le voy a dar una pomada para que se aplique, para bajar la inflamación, y le vamos a pedir unos análisis. Y muchas veces descubrimos una diabetes en un adulto que tiene 200, 300 miligramos de glucemia y que normalmente es hasta 100, y le diagnosticamos la diabetes. Tenemos que tratar la diabetes, primero y principal y fundamental, y ver hasta dónde fue afectada esa microcirculación, esos vasitos chiquitos que están en el prepucio, por la diabetes que afecta toda la micro y macro circulación, o sea, la chiquita, la circulación chica, sobre todo en las terminaciones afecta, por eso es el pie diabético, que se afectan las piernas, los dedos, las gangrenas, esa es la causa. Pero no voy a hablar de diabetes. Diabetes que lo hable un diabetólogo. Yo soy urólogo y soy sexólogo, pero ustedes no vienen a urología y a sexología solamente por un pene, por una próstata. Ustedes son todo un ser integral, cardiovascular, general, son todo un ser en su totalidad. Entonces a mí al consultorio no me entra un pene, una próstata, un riñón, me entra un ser humano. Entonces, bien, la fimosis
¿qué vamos a hacer? Luego de tratar esto, vemos hasta qué punto fue afectado ese prepucio. El tratamiento es quirúrgico si no retrograda. O sea, se hace anestesia y se hace la postioplastia, se llama la cirugía, o postectomía. Postioplastia es cuando le dejamos algo, pero eso lo vemos en el acto quirúrgico hasta dónde llega la fibrosis. Si le podemos dejar algo mejor para que guarde mayor sensibilidad a nivel del surco balanoprepucial, ese anillo entre el cuerpo del pene y el glande, para que tenga, ahí es donde está la mayor cantidad de terminaciones nerviosas, para que tenga mayor sensibilidad. Si no es muy grande la fimosis, tenemos que hacer la postectomía, o sea, sacar todo el prepucio. Al sacar todo el prepucio, le queda el glande al exterior y se forma como una piel más fina que sería esa capa superficial que yo les hablé, esa capa de dardos que yo les hablé al principio, esa capa superficial se forma. Con esto no pierden sensibilidad porque se acostumbran con el tiempo a tener una buena relación. Ahora, una vez que hacemos la cirugía, hay que avisarle al paciente que es molesto al principio, porque les queda como un glande con piel de recién nacido, de bebé. Entonces molesta, duele. Y también tenemos que avisarle porque a la noche, cuando tengan las erecciones nocturnas, que son la tumescencia peniana nocturna que existe en todos, los que no tienen, que es un estudio que también se hace en disfunción sexual, le tenemos que avisar que le pueden tironear los puntos y va a haber noches que no van a dormir. Para evitar esto, le aconsejamos que se pongan hielo cubierto con alguna toalla o con algo para no quemarse, porque el hielo quema mucho, y sobre todo la parte sensible. Ahora bien, ¿tienen alguna pregunta o alguna duda sobre la fimosis? Díganmelo en los comentarios, déjenmelo. Y si esto les está gustando, o si les gustan mis videos así sencillos, sin demasiadas cosas, démenle un like. A mí me hace bien porque me da más fuerza para hacer nuevos videos. Ahora, bien, otra enfermedad del pene es la enfermedad de Peyronie. ¿Qué es la enfermedad de Peyronie? Es algo muy común. ¿Se acuerdan cuando les hablé de la túnica albuginia que rodeaba los cuerpos cavernosos? Bueno, esa túnica albuginia, por determinadas causas que exactamente no se saben cuáles son las causas, por lo tanto, no tiene una cura definitiva, sino que tenemos que frenar la progresión de esta enfermedad. Se forma lo que se llama una fibrosis de la túnica albuginia. Esta fibrosis lo que produce es que en la fase aguda esta túnica albuginia empieza a formarse fibroblastos, que son las células madres digamos, para que ustedes lo entiendan. Estos fibroblastos van a ir a acudir a esa zona donde puede haber una falta de irrigación. ¿Es más común en el diabético? Sí, es más común en el diabético. ¿Es común en los pacientes que tienen enfermedades metabólicas? Sí. Pero no se sabe por qué van a la albuginia y se depositan ahí. Y forman, como yo le digo a los pacientes, como si fuera un callo. Es lo que se llama la placa de Peyronie. La placa de Peyronie es fácilmente palpable, se toca, hasta el paciente lo nota. Si doctor, yo noto como una cosa dura. ¿Y qué provoca esta placa de Peyronie? Primero y fundamental, provoca el dolor y la erección dolorosa. Esto estamos hablando de la fase aguda. Luego se va a ir asentando y va a venir a la fase crónica, donde el dolor es menor. ¿Pero qué provoca?
acortamiento del pene, se hace más chico, y torcedura, que es lo más común, la torcedura del pene. La torcedura del pene se puede provocar hacia arriba, laterales o hacia abajo. Pero el paciente, yo les dije en uno de los videos que el paciente muchas veces dice, pero mi pene siempre tuvo un poco corrido para la derecha. Sí, pero vos lo notás más corrido que antes, lo notás más doblado que antes. Y me dice, sí, lo noto más doblado. Además se me achicó, o sea, me quedó como no me dice, me quedó como una nuez. Le digo, bueno, entonces lo reviso y le palpo una placa de Peyronie. Ahora, esta placa de Peyronie, lo que tenemos que tratar es que no progrese. Como no sabemos la causa, no podemos darle una cura definitiva. Podemos mermar que esta placa avance y que no llegue a tener una curvatura mayor de 30 grados, porque ya en ese caso tenemos que tomar otras medidas. Lo que tenemos que dar son inyecciones en la placa de Peyronie de colagenasa, que es una enzima que destruye los fibroblastos, esas células que yo les había dicho, madres, ¿se acuerdan? No importa, los fibroblastos. Mañana se lo olvido. Si no haces medicina, mañana te olvidas de los fibroblastos, del TNM, del nombre Peyronie también, por ahí te lo olvidas. Pero bueno, esos fibroblastos son los que inhiben y destruyen, estas colagenasas, destruyen la proliferación de la placa fibrosa. Entonces, le damos colagenasa. A su vez, le podemos dar un tratamiento médico. ¿El tratamiento médico en qué consiste? Consiste en vitamina E. No está comprobado si tiene muy buena función sobre la placa, pero lo que sí tiene muy buena función, aumenta la oxigenación de los cuerpos cavernosos, como de todo el organismo. O sea, se actúa en una cadena, no importa, en una cadena que no les interesa, no, mañana se lo olvidan, como le dije. Como si yo les digo, sí, tenemos la túnica de Book. Mañana se olvidan de Book, se olvidan del Darto. Saben que tienen unas túnicas ahí alrededor, que tienen unas capas, ¿viste? Que eso es lo que me interesa que sepan. Después si quieren estudiar medicina, bueno, ya es otra cosa directamente. Y con el dolor agudo, el dolor también lo que se puede dar es láser. Le damos 10 sesiones de láser para evitar la inflamación de la zona y evitar que estos fibroblastos, esta fibrosis, siga creciendo y siga doliendo, porque es una erección muy dolorosa, muy dolorosa. Y si ya es mayor de 30 grados la curvatura, ya tenemos que estar hablando de un tratamiento quirúrgico. Pero acá hay algo importante. Ustedes, porque van a ver que en muchos lados dicen curamos la enfermedad de Peyronie. Yo en forma quirúrgica, yo tenía un consentimiento porque les explicaba al paciente que realmente yo no le puedo dar seguridad de que va a quedar igual, mejor o peor. Porque como no sabemos la causa de los fibroblastos, ¿qué hacemos en la cirugía? Sacamos la placa y hacemos injerto de tejido en la zona. Luego lo suturamos, lo cosemos y lo recubrimos con la piel. Pero como esta puede ser una
enfermedad genética también, se habla en muchos casos de enfermedad genética, que generalmente antes no se hablaban entre padres e hijos. Ah, sí, yo tengo esto, sí, yo tengo el otro, y tu abuelo tuvo esto. No se hablaba, el pene era algo muy sagrado, por eso las parafimosis que sucedían antes, los papás les tiraban el cuero para atrás en las fisiológicas y le dejaban agarrado el anillo por detrás y se hacía una parafimosis, que es una urgencia urológica. Es una urgencia urológica. Hay que cortar el anillo y traerlo nuevamente y después hay que operar la fimosis. Pero bueno, tenemos esta enfermedad de Peyronie que tenemos que saber que analizándolo bien, y hay que explicarle muy bien al paciente cómo es, y ustedes que están del otro lado y que no tengan vergüenza, si no son médicos, no tengan vergüenza. Es la relación médico-paciente porque es algo muy íntimo el pene. Entonces, pregúntenle. Yo se los explicaba directamente, con estas palabras que le estoy hablando a ustedes. Así era como yo hablé y hasta que Dios diga no puedo hablar más, ¿viste? Bueno, siguen siendo, eh, siendo forma mía. La relación médica-paciente es fundamental. Y si yo voy a consultar con un urólogo o un sexólogo, espero que el urólogo y el sexólogo me explique bien la causa. No estar apurado porque afuera tengo 20 pacientes por la obra social. Chicos, yo los entiendo eso. Yo los entiendo porque me ha pasado. Me ha pasado y las obras sociales son muy especiales. No les interesa la relación médico-paciente. ¿Viste? Ya algún día, eso podría hablarles un día, cómo se perdió la relación médico-paciente. Bueno, si tienen alguna duda, sobre la enfermedad de Peyronie, me lo dejan acá en el comentario. A ver si ustedes están tratados con colagenasa, si no le están dando colagenasa. Antiguamente no le dábamos colagenasa porque no existía. Se daba corticoides. Para que ustedes entiendan, inyecciones de corticoides, se daban inyecciones de distintas sustancias antiinflamatorias para que no progresara. La vitamina E se fue dando siempre. Y hoy también dábamos colchicina. ¿Saben qué es la colchicina? No. Yo pienso que la mayoría no lo sabe. La colchicina es un medicamento que se usa para la gota, que es una enfermedad de las purinas. Bueno, no importa. Hay una enfermedad que se llama gota y que se usa la colchicina en los casos agudos. Pero la colchicina hay que darlo solamente hasta que empieza la diarrea. Cuando empieza la diarrea hay que cortarla. Entonces se optó, más que la colchicina, se optó por usar la vitamina E. ¿Me comprenden? Porque la colchicina actúa en la fase aguda de la enfermedad de Peyronie. Pero ¿qué pasa? En 10 días, 15 días no más, empiezan los cuadros diarreicos y en la gota se da otra medicación, que es el alopurinol. Pero en la colchicina no la podemos continuar de por vida por las diarreas, deshidratación que provoca por la excesiva diarrea. Entonces, nos queda una última, que esta les va a llamar la atención. Les va a llamar la atención porque realmente, y si les gusta, así como hablo, así como vos que no sos médico, que haces otra cosa, ¿viste? Total, yo estoy hablando con ustedes, no estoy dando una clase, yo estoy hablando con todos mis seguidores, con todas las personas que les interesa este tema, ¿viste? Y si te gusta, dale like, suscríbete, ¿viste? Dale. Y la última, que muchas veces es la fractura peniana. La fractura peniana es otra de las patologías frecuentes, que realmente,
Dice los pacientes, antes, ahora no tanto, doctor, pero el pene tiene hueso. No tiene hueso el pene, no tiene hueso el pene. ¿Qué pasa? La fractura peniana es una patología que se provoca la ruptura. ¿Se acuerdan de la túnica albuginea, la que rodeaba los cuerpos cavernosos, la que da la rigidez en el pene? Bueno, cuando hay una relación sexual brusca, fuerte, y realmente no sienten un chasquido, como un ruidito, y se quiebra la albuginia. Al quebrarse la albuginia, se abre, se rompe, se provoca un edema importante del pene y un gran hematoma del pene. Entonces es una urgencia urológica porque es enorme el dolor que provoca y el hematoma es enorme y el edema, o sea, la colección de líquido en el pene es muy grande. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que llevarlo a quirófano al paciente, porque me estoy acordando por distintas historias de fractura de pene. Hay que llevarlo al quirófano y reparar la membrana de la albuginia, drenar el hematoma y que por 2 meses no tenga ningún tipo de actividad sexual. Del quirófano salen como, para que ustedes entiendan, como con el pene enyesado. ¿Qué usábamos nosotros hace un tiempo cuando no le poníamos? Y actualmente se puede seguir usando tranquilamente. O sea, si es que viene una fractura de pene. Son los caños del agua. Muy simple, veíamos más o menos el tamaño del pene y teníamos caños cortados en quirófano de distintas medidas y se los poníamos y salían de quirófano con el caño para arriba. Chicos, sí, salían así. Pero bueno, es necesario, es una fractura de pene. Y las causas más comunes es la actividad sexual brusca o una masturbación excesivamente brusca. Y otra de las causas es la caída, pero la caída no es tan común, de caerse con el pene erecto sobre el pene y que se te fracture el pene, no es lo más común. Y hacemos ese tipo de tratamiento, los tenemos que controlar obviamente, tenemos que pedirle todo el estudio general. Como les dije, no entró un pene al consultorio, entró un paciente que perdió mucha sangre en esa fractura. Y tenemos que hacerle estudios en general, si hay que transfundirlo, si no hay que transfundirlo, hay que ver el grado de hematoma que tiene, hay que ver un montón de cosas que rodean a ese paciente. Hay que ver la presión, si le bajó la presión, si se desmayó por algo. Y después de 2 meses, recién lo vamos controlando, y después de 2 meses que puede tener una relación. Ahora, doctor, 2 meses sin tener relaciones. Sí, muchacho, sí. ¿Y cómo hago? Mirá, este tubo te va a ayudar a que cuando el pene se erecte, no se vaya de ese lugar, por un lado. Cuando nosotros te saquemos el tubo, ponete hielo. Trata de no erectarte. Cubrite con hielo, cubierto con una toalla, y cubrilo. Cubrilo desde el punto de vista, acostate con hielo. ¿Viste? Yo reconozco que no es cómodo estar durmiendo con hielo y pensando en que se te va a parar el pene, que se va a erectar el pene. Nosotros, discúlpenme, pero me río por las historias. Teníamos una vez un paciente que, bueno, lo entendieron, ¿no? Cualquier cosa me lo dejan en el comentario. Me dice, Federico, ya me pasó esto, y se me tuerce mucho,
o no puedo correr el cuero para atrás, o cómo me limpio. Chicos, ya se los dije. Agua y jabón neutro. Y cuando vas a orinar, agua. Y si ves que recién empieza a formarse, agua. Y cuando te bañas, jabón neutro. Porque hay glándulas también que son necesarias para, nosotros les llamamos saprófitas, o que están en ese lugar y defienden que no vayan otras. La cosa es cuando aumentan las malas y las buenas bajan. Ahí está el problema. Ahí está el problema. Ahora, no, lo que les iba a contar es, un paciente llega al consultorio y estaba la enfermera, estaba yo, había otro colega, y entra un hombre, una cara desesperado, la mujer y el hijo. Y le digo, ¿qué le pasó? Mire, doctor, me caí y me pasó esto. Se baja el pantalón y vemos un hematoma de aproximadamente 30 centímetros, una cosa así, por 7, 8 de diámetro, con un edema importante. Entre todo el edema y todo tendría esas medidas. Y le digo, ¿pero cómo se cayó? Estaba en el consultorio el hijo y la esposa. Sí, me caí, no sé, me pasó esto. Bueno, está bien, señora, y vos muchachos, ¿nos podés dejar a solas con tu papá? Salen. Entonces le digo, bueno muchachos, ahora estamos solos. ¿Qué pasó? Ese muchacho es muy mío. Es muy mío y mis pacientes lo conocen. Bueno muchachos, ¿qué pasó? No, doctor, no le podía decir adelante de mi mujer. Estaba con una mina. Y estábamos teniendo relaciones anales. Y yo la saqué y fui de golpe y le erré y sentí un clac. Ah, o sea, no te caíste. No, porque si se hubiera caído, teníamos que investigar más cosas. O sea, ¿qué le pasó? ¿Le perdió el conocimiento? ¿Se le bajó la presión? ¿No te caíste? No, doctor. La verdad, no. Y para la gente que es del campo o que les gustan las cosas del campo, bueno, al final con ese paciente, bueno, lo llevamos a quirófano, bueno, o estuvo muy bien el paciente, fue una cosa rápida, pero bueno, a la señora le dijimos que se había caído. Pero bueno, después otro también vino solo y me dice, no, doctor, estaba masturbándome y a mí me encanta clavarme agujas. Bueno, la cosa es que una aguja se le cortó, se le rompió, fracturó la albuginia y también hubo que sacar la aguja. Bueno, terminó en psiquiatría el paciente, pero bueno, por eso les digo, les entra todo un paciente, un total, no les entra un pene. Y ahora, con respecto a la fractura de pene, es algo que tienen que cuidarse. Los seguidores míos del campo sabrán la fractura del pene en el toro. El pene del toro es un pene fino que se usa como látigo para el caballo. No sé si están enterados. Si lo sabían, díganmelo y díganme si tienen algún látigo de pene de toro. Son aproximadamente, tienen 40, 50 centímetros por 1 centímetro de diámetro. Entonces el toro corre y cuando va a penetrar a la vaca, muchas veces le erran. Y bueno, tienen que sacrificarlo el toro. No sé por qué lo sacrifica. Ahí ya no sé, habría que preguntarle a algún veterinario. Pero bueno chicos, si les gustó este video, espero que se suscriban, me sigan y les mando un beso grande y háganme en los comentarios qué les parece. Si les gusta mi forma de hablar, mi forma de decir las cosas,
mi forma de expresarme, ¿viste? Porque lo quiero hacer lo más didáctico para ustedes. Un beso y nos estamos viendo.